Y es el Cordero, el único digno, que desata el quinto sello del libro escrito por dentro y por fuera. Y es el altar. Y debajo del altar están las almas. Ese como humo blanco, ese aire, ese hálito de vida, las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo desde Esteban. Han sido asesinados por causa de la palabra de Dios. El alma de Esteban está debajo del altar. Los asesinados en todos estos siglos por la gran Babilonia, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Aquellos que fornican con el poder político de la tierra forman parte de la gran Babilonia, que tiene su centro en la Roma papal. Todos los torturados por la Inquisición, aquellos que les metían astillas en sus uñas, aquellos que les hacían comer el vientre con una rata y la rata salía por debajo de la jaula. Las almas de aquellos que murieron cuando les llenaban el vientre de agua hasta ahogarlos, matarlos. La Inquisición, en la cual murieron no solamente judíos, sino también muchos cristianos nacidos de nuevo, como nosotros, que rechazaron el ecumenismo de Hitler. Quiso aglutinar a todas las religiones bajo el imperio del Tercer Reich. Aquellos que resistieron fueron llevados a los campos de concentración. Aquellos que permanecieron fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, fueron llevados a los hornos de cremación y fueron quemados. Despojados. No solamente los nazis intervinieron en esto, sino también los ustashis, aquellos croatas que el libro de Cortinas de Humo los denuncia. Las almas de los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Jesús manifestó que seríamos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Y es más, Él adelantó que matarían a algunos pensando que rendirían servicio a Dios. Y esto harían porque no conocerían al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, han sido asesinados en todos estos siglos y están clamando a gran voz. Están hablando todos, llorando, clamando, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron besos. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes, amados hermanos. Hoy analizaremos o estudiaremos el capítulo 6, versículo 9 al 11, donde aparece la apertura del quinto sello. El versículo 9 dice de la siguiente manera. Lleva la lectura en tu Biblia, que me gustaría que la tengas siempre a mano. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien,
Empecemos diciendo que a diferencia de los 4 sellos anteriores, me refiero a los 4 caballos, el primero de color blanco, el segundo de color bermejo, el tercero de color negro y el cuarto caballo de color amarillo, que cada uno traía un jinete. El primero de ellos en su mano traía un arco, y se recuerdan, sin flechas. El segundo traía una gran espada, y el tercero una balanza en su mano, y el cuarto tenía por nombre Muerte, y que el Hades lo seguía. Hay que destacar, amados hermanos, que los acontecimientos de los primeros 4 sellos tienen lugar aquí, abajo, en esta tierra. La apertura de este 5.º sello, pónganle mucha atención a esto, porque la apertura de este 5.º sello nos transporta nuevamente al cielo, allá arriba donde Juan fue levantado de esta tierra y llevado hasta el mismo cielo para que desde allá pudiera apreciar todas las cosas que están ocurriendo en esta tierra. Nos va a mostrar con la apertura de este 5.º sello a aquellos que habían sido muertos, oiga eso, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y claman por justicia. Muy bien. En los versículos 9 al 11 hay ciertas palabras que yo quiero destacar. Por ejemplo, en el versículo 9, vi bajo el altar las almas. En el versículo 10, y clamaban a gran voz. En el versículo 11 hay varias palabras que también quiero destacar. Y se les dieron vestiduras blancas, que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, después de haber destacado estas palabras de cada versículo, hablemos entonces de la primera parte del versículo número 9, cuando dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar. Cuando se abre el 5.º sello, el apóstol Juan recibe una visión completamente nueva. Él ve la sala celestial del trono de Dios, pero fija su atención el apóstol Juan en una cosa que antes no había visto, y esto es un altar. Ese altar que Juan está apreciando allí en la sala celestial, donde está el trono del Padre celestial, es mencionado algunas veces en el libro de Apocalipsis, como por ejemplo el capítulo 8, verso 4, que dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pónganle atención a esto. El humo del incienso. ¿Qué humo del incienso? El de este altar que Juan está observando en esa sala del trono celestial. Versículo 5 del capítulo 8 dice: y el ángel tomó, aquí aparece más claro todavía este altar, el incensario. Entonces se está refiriendo a que ese altar es el altar de incienso, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. También en Apocalipsis capítulo 9 y versículo número 13 se dice: el 6.º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Oigan eso, del altar de oro. Se está refiriendo al altar de incienso, porque ese altar estaba hecho de oro, que estaba delante de Dios.
Esto significa, amados hermanos, entonces, que la sala celestial se transforma en un templo. Sí, porque ustedes recordarán que adentro del templo, me estoy refiriendo al tabernáculo en el desierto, allí delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba ahí justamente delante de ese velo el altar del incienso. Dentro del tabernáculo o templo, junto a ese velo, sobre el altar del incienso, ¿qué pasaba o qué se hacía? El sacerdote quemaba el incienso y la mirra, lo cual era de olor agradable delante de la presencia de Dios. Y esto es una representación. Número uno, vea de lo que es una representación. La vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted ha leído su Biblia, usted se ha dado cuenta que un gran ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo como nuestro líder, como nuestro Salvador, como nuestro sumo sacerdote, porque Él era un hombre de oración. Número 2, la oración de todos los santos, es decir, la oración que nosotros, los redimidos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hace desde aquí de la tierra. Por eso es importante, hermanos, que la iglesia ore, que usted tome un tiempo de oración en su casa, que usted ore con su familia. Es importante, no solo ore para los 3 tiempos de comida, no solo ore cuando se levanta y cuando se acuesta, no solo ore cuando tiene problemas o está pasando por una necesidad. Usted debería de tomar un tiempo de oración para honrar, para alabar, para bendecir, para exaltar, para glorificar el nombre de Dios, y no solamente cuando nosotros estamos en muchos problemas o en circunstancias difíciles. Entonces este altar llena esas 2 cosas, la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo y lo que es la oración de los santos. Aclaro esto en cuanto al altar que Juan menciona, es el altar del incienso, y en ningún momento, porque en el Antiguo Testamento se habla de 2 altares, el altar del holocausto o el altar de bronce, que es donde se hacían los sacrificios a nuestro Dios. No se está refiriendo a ese altar, sino que es al altar del incienso, el que Juan está viendo ahí en la sala celestial. ¿Por qué no se habla del altar de bronce o el altar de los sacrificios o del holocausto? Número 1, porque Jesucristo fue sacrificado una vez y para siempre como cordero inmolado y lo consumó todo. Es decir, ya no hace falta más sacrificios para el perdón de los pecados como antes se hacía con el pueblo de Israel. Por eso no es necesario que haya un altar de bronce o un altar de holocaustos o de los sacrificios en ese lugar celestial, en esa sala del trono de Dios, porque Jesucristo está presente, porque Él murió una sola vez y para siempre. Ahora Él también es nuestro sumo sacerdote. Número 2, ya no hay necesidad de derramar más sangre como se hacía en el tiempo antiguo, porque Jesucristo murió por los pecados de todos los hombres y fue necesario que se estableciera asimismo como el altar del holocausto en el cielo delante del trono de Dios. Vaya a la cita bíblica de Hebreos 9:11 y oiga lo que dice: pero estando ya presente Cristo, nos está hablando de allá arriba donde Él está al lado, a la diestra del Padre Celestial, estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12, y no por sangre,
de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Alabado sea Dios, porque por su propia sangre Cristo está presente ahí en la sala celestial como el altar del sacrificio. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si usted quiere, por favor, siga leyendo los versículos 13 al 15 de Hebreos capítulo 9 en su casa para completar este sentido de lo que estoy explicando. Hablemos ahora de las almas de los que habían sido muertos. La segunda parte del versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 6, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hagámonos la pregunta, ¿de quiénes son las almas que están bajo el altar? ¿De quiénes son? La respuesta ahí mismo la encontramos. Dice, de los que habían sido muertos. Por dos razones. Número uno, por causa de la palabra de Dios. Y número dos, y por el testimonio que tenían. Yo sé que muchas personas han muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos han dado de Jesucristo en este mundo, en todas las naciones, en cualquier rincón de la tierra. Muchos han muerto, pero no nos está hablando de los muertos que han sufrido y han padecido como mensajeros y cartas abiertas del reino de los cielos en esta tierra. No nos está hablando de estos que han muerto antes del arrebatamiento, sino de los posteriores que han muerto después del arrebatamiento. Eso lo voy a explicar más adelante. Las almas que se mencionan aquí son el resultado, oiga esto, que le quede muy claro. Estas almas que han muerto por estas dos razones son el resultado del gobierno de terror del anticristo. Número 2. Las almas comprenden a todas aquellas personas que se descuidaron después de haber tenido y disfrutado la salvación que Cristo les ofreció. Se descuidaron. Por eso Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les dice Pablo a esta iglesia de Filipos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, ocúpese usted de su salvación con temor y temblor delante de Dios. No pierda su salvación. Mire, si su esposo o su esposa, si sus hijos, si su yerno, si su nuera, si el nieto, si el cuñado, si es su padre, madre, abuelo o abuelos, no quieren buscar de Dios, usted tampoco se aleje, no se vuelva indiferente, no se quede frío. Ocúpese de su salvación, estando el pastor con ustedes o no estando el pastor con ustedes. Ustedes deben hoy más que nunca, en mi presencia como pastor o en mi ausencia como pastor, y más toda esta separación que ha venido a provocar esta pandemia del coronavirus, que los templos están cerrados, muchos se han alejado de Dios, muchos se han enfriado, muchos han dejado de orar, muchos han descuidado su vida espiritual, muchos ya no se relacionan con esa intimidad delante de Dios. Y no, el pastor no tiene que estar ahí cerca de ustedes para exhortarlos y exigirles que hagan esto. Preocúpese, amado hermano y hermana, porque es usted quien tiene que velar por su salvación y no el pastor ni nadie por usted, porque es usted el único que va a ser arrebatado. No van a ser familias, no va a ser el cabeza de familia el que se va a llevar a sus hijos. La salvación es individual. Por favor, que no se le olvide esto. La traducción lenguaje actual de Filipenses capítulo 2 verso 12 me gustó y dice así:
Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían, dice Pablo. Ahora que estoy lejos, en el caso del hermano Guillermo, el pastor de ustedes, deben obedecerme más que nunca. Hermano, por favor, yo le estoy diciendo, obedezca a Dios, obedézcame como pastor suyo que soy, más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Hermano, comprenda, hermana, entienda lo que significa ser salvado por Dios y no espere que el pastor esté allí puyándole para que usted alabe a Dios y tenga una vida de intimidad con su Señor. Hebreos capítulo 2 verso 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Usted está atendiendo lo que yo le estoy diciendo y lo que la palabra de Dios nos está ahora confirmando, que las cosas que están viniendo a este mundo se está la palabra de Dios cumpliendo. No sea que nos deslicemos, dice. Otras versiones dicen, como la Nueva Versión Internacional, no sea que perdamos el rumbo. Y hay muchos hermanos, hay muchos cristianos de distintas denominaciones que, como ya los templos ya no están abiertos, están cerrados, ya perdieron el rumbo, ya se fueron por la izquierda, ya se fueron por la derecha, dejaron de buscar a Cristo, como dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, solamente el autor y consumador de la fe. Muchos se descuidaron y la Biblia de las Américas dice: no sea que nos deslicemos también. Mi amado hermano, la traducción lenguaje actual, oiga lo que dice de Hebreos 2:1. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación. Ponga más interés usted en el mensaje de salvación, hermano, que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, verso 2, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La traducción lenguaje actual de este versículo 3 de Hebreos capítulo 2 dice: con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje, los discípulos y la iglesia que se añadió después a Cristo, nos demostraron que era verdad. Amados hermanos, las almas que aquí Juan nos está hablando de este capítulo 6, versos 9 al 11, son las de aquellas personas que, habiendo podido convertirse también al evangelio de nuestro Señor Jesucristo antes del arrebatamiento de la gracia, y cuando estaba este tiempo de salvación que no costaba nada, el que aún estamos viviendo antes del arrebatamiento, no quisieron entregar sus almas, sus corazones a Jesucristo y se quedaron para la gran tribulación. Esas son las almas que Juan nos está explicando que está viendo bajo el altar. Ahora tendrán que pagar su propio precio de confesión al Señor. ¿Para qué? Por su propia vida y escapar del mismo infierno. Oiga lo que le estoy tratando de decir. Perdón por el ruido del avión, si usted lo está escuchando, pero se lo vuelvo a repetir. Estas almas bajo el altar son los que no se salvaron en el periodo de la gracia. Vino el arrebatamiento de la iglesia, se quedaron para la gran tribulación, saben la verdad,
sabían que familiares se fueron para el reino de los cielos, sabían que se quedaron para la gran tribulación. El anticristo ahora saben que los está gobernando y que está arrebatando las almas y los está matando. Ahora ellos, para ser salvos y no ir al infierno, porque lo saben, van a tener que pagar con su propia vida. Y lo vamos a ver más adelante. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mi hermano, ordenó que mataran a todo aquel que no adorara a la imagen de la bestia. Apocalipsis 7, versos 9 al 17. Me gustaría que por favor lo lea detenidamente en su casa, pero déjeme parafrasearlo por el tiempo. Apocalipsis 7, versículo 9 al 17, nos está mostrando una gran multitud que es difícil de contar, según el versículo 9, primera parte, y que provienen de todas las naciones, oigan eso, tribus, pueblos y lenguas. La segunda parte del versículo 9 dice: están delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Oiga eso, eran una de las palabras que yo le dije que había que destacar de Apocalipsis 6 y versículo número 11. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Si usted mira lo que dice este versículo del capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis, y lo compara con el capítulo 6, verso 11, son las mismas almas que también se les dieron vestiduras blancas. Esa multitud clama a gran voz y dice: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El versículo 11 al 12 del capítulo 7 de Apocalipsis dice: al clamor se unen todos los ángeles que están en pie alrededor del trono, los 24 ancianos y también los 4 seres vivientes. Se postran sobre sus rostros y delante del trono adoran a Dios. Uno de los 24 ancianos le dice a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Oiga la respuesta que se les da en el versículo 14. Juan le responde: tú lo sabes. Y el anciano le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso dice 7:14 de Apocalipsis. Sigue diciendo: por haber lavado sus ropas y haberlas emblanquecido con la sangre del Cordero, están delante del trono de Dios. De lo contrario, si no lo hubieran hecho, no estarían delante del trono de Dios, porque estos serían lanzados al mismo infierno. Pero como en la gran tribulación reconocieron a Jesucristo como su Salvador y lavaron sus negros pecados, limpiaron sus ropas, se descontaminaron de todo el pecado e inmundicia del mundo, aunque ya no estaba el periodo de la gracia ni tampoco el Espíritu Santo, ofrendaron sus vidas. Y ahora el tabernáculo, dice, de Dios se extiende sobre ellos, según el versículo 15. Esto quiere decir que Dios mismo les da su cobertura. Esa multitud ya no sufrirá los padecimientos por los que tuvieron que pasar en la gran tribulación. ¿Qué padecimientos, hermano Guillermo? Las vituperaciones, ser masacrados, ser decapitados para salvar sus almas, para afirmar que Jesucristo es el único Salvador y no dejarse marcar por el 666, que es el número de la bestia.
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol tampoco les quemará, ni el calor alguno. ¿Qué calor? El calor del fuego, el calor de las hogueras, donde muchos van a ser quemados, como los mártires de la iglesia primitiva lo fueron, y los siervos del Señor. Ahora el Cordero los pastoreará, dice el versículo 17, los pastoreará, los guiará a fuente de agua de vida, y Dios los consolará, porque enjugarán toda lágrima de sus ojos. Aquí podemos aplicar lo que dice el Salmo 23:1. Ahora el Cordero los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios consolará porque enjugará toda lágrima de sus ojos. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Se cumplirá entonces lo que el Salmo 23:1 y versículo 2 dice. Mateo 5:4 también se cumplirá con las almas de estos que están debajo del altar, porque la palabra de Dios dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Se cumplirá el versículo 10 de Mateo 5: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y se cumplirá también el versículo 12 de Mateo 5: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestro regalo, vuestro presente va a ser grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, dice Mateo 5:12. Muy bien, Apocalipsis 24 también dice esto: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas, oiga, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Se está cumpliendo lo que dice Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen en el tiempo de la gran tribulación, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Nos está hablando del periodo de la gran tribulación. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero son las almas bajo el altar, porque habían sido decapitados. Las almas de todos los que tengan que morir por causa de Cristo para ser salvos durante los 7 años que va a durar la gran tribulación, recibirán la vida eterna. Desde luego, claro que recibirán la vida eterna, pero se habrán perdido, número 1, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero las disfrutarán y las gozarán única y exclusivamente los que fueron arrebatados, porque son la novia del Cordero. Y me estoy refiriendo a la iglesia. Otro que ellos se perderán será el gran evento, ese magno evento, al cual se le podrían llamar la plenitud de la iglesia. También se perderán esto, los decapitados, los que van a salir de la gran tribulación. Y me estoy refiriendo acá a esa plenitud de la iglesia, cuando la iglesia se convierte en la esposa del Cordero de Dios. Es decir, Cristo y su novia contraen nupcias, las bodas del Cordero, y la iglesia se convierte en la esposa del Hijo de Dios. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo. Oigan esto: dichoso, dichoso, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
en el arrebatamiento de la iglesia, y antes del arrebatamiento los muertos en Cristo han resucitado primero. Dichoso, dichoso, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, refiriéndose a la iglesia que se ha convertido en la esposa del Cordero, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios por esto. Por eso no te debes de descuidar ni te debes de perder la salvación tan grande que Cristo te está ofreciendo. Porque si te descuidas, podrías parar como las 5 vírgenes que en lugar de ser prudentes fueron necias, tercas, testarudas, insensatas. Veamos el verso 11, primera parte. Y claman a gran voz las almas que están bajo el altar. Lo que se escucha cuando se abre el quinto sello es el clamor de las almas que están bajo el altar. Lo que podemos deducir es que no hay poderes celestiales implicados en estos sucesos. Dios permite que sean muertos, es decir, asesinados, en otras palabras, todos los que en la tierra llegarán a creer en el tiempo de la gran tribulación y del dominio del anticristo. Dios permitirá que sean masacrados, pero van a creer en Cristo. Van a tener vida eterna, pero se habrán perdido lo que antes expliqué. Juan ya no ve caballos ni jinetes en esta visión. Lo que ve son almas bajo el altar. Estas almas no hubieran tenido que sufrir la muerte de mártires si se hubieran convertido a Cristo en el tiempo que ahorita todavía nosotros tenemos de oportunidad, es el tiempo de la gracia. Un proverbio latino dice, oiga por favor lo que este proverbio dice: no es la muerte, sino la causa por la que alguien muere lo que hace un mártir. Morir por Cristo, por ser un imprudente, no es convertirte en mártir. Pero morir por Cristo, como un Esteban, como un Jacobo, como un Pedro, como un Pablo, eso sí es morir por Cristo y te convierte en un mártir. Lo que a esta gran multitud los hace ver como mártires, no son mártires, como mártires, fue la causa por la cual ellos murieron. Número 1, por la palabra de Dios. Ellos ya no negaron, ni se burlaron de la palabra, ni se avergonzaron de la palabra. Más bien, afirmaron la palabra de Dios en ellos. Y por eso fueron asesinados. Número 2, por el testimonio que tenían. Ahora ellos actuaron como verdaderos cristianos. Ellos hablaron como verdaderos hijos de Dios. Y ellos demostraron que eran cristianos, seguidores de Cristo. Y por eso fueron decapitados. Estas almas, en contraste con la iglesia que fue arrebatada, pónganle atención a esto. Estas almas, en contraste con la iglesia que fue levantada, arrebatada, están, número 1, sin cuerpo, porque aún no están glorificados. En cambio, la iglesia de Cristo, que fue arrebatada y salió vencedora de este mundo, están glorificados, porque el alma y el cuerpo salió glorificado en el arrebatamiento de la iglesia. Número 2, estas almas, en contraste con la iglesia que fue arrebatada, no solo están sin cuerpo, número 2, están sin gloria. Es decir, las almas de estos como mártires sí están junto al Señor, pero aún no están con el Señor. Por eso dice la segunda parte del versículo 11, ellos
dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? A primera vista, hermanos, podría parecer que estas almas tienen un fuerte deseo de venganza, pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque tienen causas profundas y justas para ser escuchados por el Señor en cuanto a lo que ellos claman. Número 1, ellos ven cómo Dios está juzgando al mundo, pero ellos no están aún justificados, como la iglesia de Cristo ya fue justificada. Número 2, ellos claman a gran voz para que sea restablecida la honra del nombre de Dios mediante el juicio sobre los que los asesinaron a ellos. Número 3, por la forma en que ellos claman a gran voz, cuando dicen Señor santo y verdadero, parece esto indicar que están tratando de decir Señor, oiga eso, a gran exclamación, Señor, ya no toleres más que tu nombre sea blasfemado. Eso es lo que ellos están tratando de decir a gran voz. Número 4, estas almas que claman se encuentran en un estado intermedio bajo el altar y no están con sus hermanos glorificados, es decir, con la iglesia. Eso es algo así como aquel que es hijo de sangre y carne, de papá y mamá, pero muchas veces cuando se tiene a alguien que no es verdaderamente hijo de padre y madre de sangre, algo así como un tanto alejados, así están ellos también. Al no ser justificados y al no estar glorificados, no están en la misma condición en que la iglesia ya lo está. Número 5, estas almas entran a la eternidad, pero no tienen el sello del Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. La traducción lenguaje actual dice de esta manera. Verso 13, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Verso 14, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Romanos capítulo 8, verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alaba a Dios porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Y el Espíritu Santo te selló, y el Espíritu Santo es la prueba de que Dios cumplirá la promesa en nosotros, la vida eterna. Seremos glorificados, estaremos en las bodas del Cordero, pero no vamos a quedarnos en la gran tribulación si no descuidas tu salvación. Cuando clamaron a gran voz, la pregunta es que ellos hicieron: ¿será que recibieron respuesta? ¿Será que ellos recibieron respuesta cuando clamaron a gran voz? Y la respuesta es sí, recibieron respuesta. Vea lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué se les dieron? Vestiduras blancas.
Entonces, el estado intermedio que yo mencioné de estas almas bajo el altar, que produce cierta tribulación en ellos, al clamar a gran voz que se les haga justicia, finaliza cuando el Señor manda, cuando el Señor ordena que se les den vestiduras blancas. Fueron escuchados en ese clamor que levantaron, que significa esas vestiduras blancas, la justicia de los santos de Dios, que somos desde luego nosotros. Esto es como un primer pago que le señala la fuente de gloria, la cual disfrutarán cuando sean añadidas las almas de sus hermanos que aún han de ser muertos en la gran tribulación. Reciben vestiduras blancas, pero esperen un poquito más. Van a disfrutar de todo lo que viene para ustedes, pero hasta que el número de los que todavía tienen que ser decapitados por causa de la palabra y por el testimonio de Cristo y salgan de la gran tribulación, entonces ustedes van a ser también justificados. Así es lo que da a entender esto. Para finalizar el estudio, hermanos, observe que es Jesucristo el que justifica estas almas. Es decir, que es Jesús quien las está declarando sin culpa, porque solo Cristo es el que justifica. Ningún sacerdote, ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, ningún, ¿qué te digo yo? Papado, ¿verdad? Puede justificar, declarar sin culpa a nadie, solamente Cristo Jesús. Aunque canonicen a quien quieran canonizar y declararlo santo, el único que declara santo es Jesucristo nuestro Señor, si tú verdaderamente mantienes una vida de obediencia, de comunión, de santidad, de restauración y una vida hasta que Cristo venga de esta manera. Jesucristo dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y verso 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que la salvación depende de ti. Recibes a Cristo, Él te confiesa delante del Padre. Niegas a Cristo, Él te niega también delante del Padre. En conclusión, termino diciendo con lo que el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 y su verso 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si no te has arrepentido, arrepiéntete, vive para Cristo, deja el mundo, desecha el pecado, santifícate para Dios, busca a Dios y vas a disfrutar de el rapto o el arrebatamiento, mejor dicho, de la iglesia y de la vida eterna. Al doctor Louis Pasteur, gran científico y matemático también, sus colegas científicos, ateos, se quisieron burlar del doctor Louis Pasteur y le dijeron: abrimos más de 1000 cadáveres y no encontramos rastros del alma. Louis Pasteur les respondió esto: cuando muera vuestra madre, partidla en 1000 pedazos y traten de buscar el amor que sintió ella por ustedes. De esta manera termino este estudio. Que Dios les bendiga, la paz de Dios con ustedes. Vivan en obediencia, no se olviden ni se alejen de Dios. Por favor, hermanos, el hecho que no esté con nosotros ni los templos estén abiertos o nuestro templo esté abierto no significa que nos enfriemos y que dejemos de orar y de leer la palabra. La paz de Dios con ustedes. Oro y que el Señor les bendiga. Amén y amén.